Gracias por la presentación. Vamos a ver. Bueno, bienvenidos a todos. Yo soy la doctora Marcela Subirós. Me hubiera encantado hacer estas charlas de manera personal, pero bueno, dadas las circunstancias, estamos de manera virtual. Pero sí me gustaría, en caso de que tengan alguna duda, tengan algo, ¿verdad? Con respecto al sueño que ustedes siempre han querido preguntar, yo con muchísimo gusto les puedo evacuar las dudas en lo que pueda. Entonces, bueno, vamos a iniciar con lo que es la charla. Nada más denme un segundo. Perfecto. Entonces, la pregunta, no sé si ustedes se han preguntado por qué dormimos, ¿verdad? Antes de iniciar, sí me disculpo, porque como estamos ahorita en teletrabajo, hoy me tocó en teletrabajo, entonces tengo una pequeña fiera en mi casa que por más que la encierre, entonces a veces se escucha al fondo. Son cositas que no puedo controlar, entonces me disculpo de antemano si escuchan a la perra. Entonces, estas dos imágenes son súper interesantes porque, bueno, para mí el reloj despertador, yo soy de las personas que lo pone a las 5, a las 5:10, a las 5:15, ¿verdad? Y es tremendo. O cuando estoy durmiendo, ¿verdad? A veces nos pasa que, bueno, el cerebro dice, ¿vas a dormir? Sí, ahora cállate, ¿verdad? Entonces el cerebro nos dice, ¿cerraste bien el tubo? ¿Cerraste bien la puerta? ¿Usted mandó la tarea? ¿Será que le dijo tal cosa a la persona? ¿Cómo va a pagar sus deudas? ¿Cómo va a hacer con tal problema, verdad? Y uno ya se queda completamente despierto. Entonces, uno tiene que considerar, bueno, ¿qué es el sueño? ¿Por qué voy a dormir? ¿Cómo vamos a dormir? Y todo este proceso que vamos a ir desarrollando a través de esta charla. Entonces, el sueño es sumamente importante, lo que sabemos del sueño, ¿verdad? Porque el sueño es un enigma. Sabemos que es de suma importancia porque consume un tercio de nuestras vidas. Supongamos que nosotros vivimos hasta los 80 años de edad, más o menos, van a ser de nuestras vidas, imagínense que van a ser 26.8 años durmiendo. Entonces, sabemos a partir de esto que es algo sumamente importante para nuestras vidas, pero ¿para qué funciona? ¿Por qué estamos durmiendo? O sea, ¿por qué dormimos? Y es tan importante, no sé si han puesto a pensar, porque realmente si ustedes dicen, bueno, cuando nosotros dormimos no estamos haciendo tareas, no estamos comiendo, no estamos cocinando, no estamos siendo productivos, no estamos trabajando, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo y para qué es el sueño en nuestras vidas tan importante que nos consume un tercio de nuestras vidas? Entonces, el sueño, para empezar, es un acto 100% natural. Todos los seres vivos tenemos que tener un periodo de sueño y es sumamente necesario para el funcionamiento apropiado de nuestro organismo. No se sabe con exactitud cómo funciona realmente el sueño, se saben varias cosas que ahorita vamos a desarrollar, pero lo que sí se sabe es que si una persona no duerme, puede ser mortal, ¿verdad? O si un ser vivo no duerme o no recibe un adecuado descanso, puede ser mortal. También se sabe que restablece nuestras funciones físicas y psicológicas para un pleno rendimiento. Entonces, a todos nos ha pasado que pues, pasamos mala noche, que nos trasnochamos, que estamos estudiando, que pues las tareas, los exámenes finales, las entregas, esos semestres y cuatrimestres terribles, ¿verdad? O en nuestros casos esas guardias eternas que pues uno se acuesta y uno dice, uy, le mandé esto al paciente, ya habrá salido el resultado, estará esto, ¿verdad? Entonces nosotros siempre, ¿verdad? Damos vueltas y vueltas a asuntos, tanto personales como laborales, y al día siguiente estamos o nos sentimos cansados. Entonces, el dormir apropiadamente nos ayuda a que nuestras tareas al día siguiente sean más sencillas y tareas sumamente complejas realmente, como estudiar, trabajar, las preocupaciones, incluso las alegrías, ¿verdad? El disfrutar nos quita energía, ¿verdad? O nos quita, o nos pone a trabajar ese cerebro. Entonces, el sueño, ¿por qué funciona? ¿Para qué funciona? ¿Por qué es importante? Bueno, aquí les tengo 7 beneficios de dormir. Resulta que cuando nosotros dormimos vamos a liberar hormonas que ahorita nos vamos a ver en unos gráficos que nos ayudan a sentirnos bien cuando nosotros despertamos, a sentirnos revitalizados con esa energía, con esas ganas del día, ¿verdad?
estabiliza, perdón, la respiración, relaja y regenera las articulaciones y músculos. Incluso cuando nosotros estamos durmiendo, se liberan hormonas, ¿verdad? Como ya mencioné, como la hormona de crecimiento. Entonces es importante, por ejemplo, en los niños y adolescentes, y pues porque están creciendo. Igual en caso de que algunos de ustedes, bueno, sean fit y se quieran marcar y esos músculos, ¿verdad? Y toda esa cuestión, es importantísimo dormir y tener un adecuado reposo. ¿Por qué? Porque los músculos se relajan y empieza lo que es la restauración de las fibras musculares, de los órganos, todas esas restauraciones, ¿verdad? Y todo ese crecimiento tisular sucede mientras dormimos. Bueno, sucede principalmente mientras dormimos. Bueno, esto es lo que les estoy mencionando, aumento de la regeneración celular, descansa el corazón y desciende la presión arterial. Entonces, ahorita vamos a ver que nosotros vamos a tener varias fases del sueño y en ciertas fases del sueño nuestra respiración disminuye, nuestro metabolismo en general, respiración, presión arterial, frecuencia cardíaca, en los niveles de tensión, todo baja, ¿verdad? Y nosotros nos relajamos. Entonces, eso es como un break o un recreo para el cerebro y para el resto del cuerpo para poder descansar. Se refuerza la memoria y los nuevos conocimientos. Esto y más, si ustedes, bueno, en todo, ¿verdad? Y más si ustedes son estudiantes, ¿verdad? Y que pues los exámenes y se ponen esas trasnochadas y bueno, perfectamente ustedes son supercargas y cuando trasnochan pueden que pasen el examen, ¿verdad? Pero es el hecho de que uno traga la materia y disculpen la expresión, pero lo vomita al día siguiente la materia y uno no procesa qué es lo que está aprendiendo, no se consolidan esas memorias, esa materia, ¿verdad? Para nosotros consolidarlas en memoria a largo plazo. Simplemente pues tenemos una memoria a corto plazo, al día siguiente nosotros nos aprendimos la materia a las 3 de la mañana dándole y pues si yo se los pregunto en un mes probablemente no se vayan a acordar. Y otra cosa muy importante es que fortalece nuestro sistema inmunitario. Personas que no tienen un adecuado sueño están enfermizas, se sienten súper mal, ¿verdad? Y les caen, como decimos, todos los males, ¿verdad? Entonces, esos son 7 beneficios de por qué dormir es importante. Y bueno, ¿qué nos hace dormir? O sea, ¿qué nos induce al sueño? Como les dije anteriormente, el sueño es un enigma. Muchos científicos todavía no sabemos las respuestas de por qué dormimos, ¿verdad? O cómo funciona, porque es sumamente complejo. Involucra un montón de órganos, un montón de hormonas, involucra un montón de emociones, ¿verdad? Y estados de la persona que pues van a ver se van a ver reflejados en el resultado de cómo nosotros dormimos. Lo que sí se sabe, como ya les mencioné, es que esa deprivación del sueño puede ser mortal. Y eso se ha visto en experimentos con moscas de la fruta, con ratones, ¿verdad? Que los deprivan del sueño y pues fallecen, ¿verdad? Existen varias teorías que nos hacen, que nos explican por qué dormimos y una de esas es la del ciclo circadiano, que en el 2017, pues esos científicos ganaron el premio Nobel. Entonces, para nosotros, ¿cuándo sabemos, verdad? Nosotros cuándo tenemos que dormir, cuándo nos sentimos cansados. Entonces, varias de esas preguntas se las hizo este señor que se llama Michael Siffre, que es un francés que en 1962 decidió pues, meterse en una cueva. Entonces él se preguntaba qué pasa si nosotros no tenemos luz, no tenemos reloj, no tenemos algo que nos diga pues, si es de día, si es de noche, si tenemos que estar despiertos, si tenemos que estar dormidos, si tenemos que comer. ¿Qué pasa si quitamos todos esos factores? Nuestro cuerpo sabrá si tiene que dormir o no, o cómo se comporta nuestro cuerpo. Entonces él se adentró 61 días en una cueva y por supuesto, pues como buen científico, tenía esos chuponcitos que se ponen en la cabeza, ¿verdad? Para medir la electricidad del cerebro, para medir la presión arterial, para medir la temperatura, ¿verdad? Un montón de factores que lo que hacía era, pues medirlos día con día en lo que él suponía que eran días, ¿verdad? Incluso él se tomaba lo que era el tiempo para más o menos contar de 1 a 120 en más o menos un minuto, con un cronómetro. Ojo, el cronómetro no decía la hora, nada más medía lo que él estaba haciendo. Entonces resulta que pues, cuando él se suponía que llevaba 37 días, él se dio cuenta que de contar de 1 a 120, ¿verdad? El número
en vez de 1 minuto, que era lo que él duraba en el día 1, duraba 5 minutos. Y no se acordaba que había hecho el día anterior. Entonces él, como todo lo escribía, bueno, él revisaba, bueno, comí, pensé esto, leí, hice, ¿verdad? Hice ejercicio, etcétera. Y empezaba con esa pérdida de memoria. Empezaba con pesadillas, con alucinaciones, incluso después volvieron a repetir este experimento en mujeres y perdían el ciclo menstrual. Pero lo que él sí se dio cuenta es que cuando estaba a oscuras, digamos, su cuerpo le decía que tenía hambre, que tenía sueño, y él empezaba a marcar cuándo comía y cuándo no, si tenía hambre o no, etc. Entonces él se preguntó, una vez que ya salió de las cavernas, ¿por qué mi cuerpo me dice cuándo tengo que dormir y cuándo tengo que comer? ¿Qué es esto, verdad? Si estoy completamente a oscuras, ¿cómo sabe mi cuerpo? Entonces empezaron varias teorías y entre esas está la teoría que les acabo de mencionar del ciclo circadiano. Entonces, antes de explicar eso, les deseo explicar un poquito más o menos de qué es nuestro cerebro, cómo funciona nuestro cerebro. Resulta que si nosotros partimos el cerebro en dos, o sea, lo hacemos, el cerebro está así y lo hacemos en dos, ¿verdad? Y se los expongo. El cerebro, entre comillas, está relleno de estas estructuras, ¿ok? Y resulta que, bueno, todas esas estructuras tienen nombres complejísimos, pero aquí tenemos una zona que se llama el hipotálamo. Y resulta que tenemos un montón de núcleos que son como unas bolitas, ¿verdad? Que son grupos de neuronas que tienen un montón de nombres y un montón de funciones. Entre ellas está el núcleo supracremático y está esta glándula que se conoce como la glándula pituitaria. Y tenemos otra que se conoce como la glándula pineal. Entonces, en esta zona, en el hipotálamo, es una zona que nos va a ayudar a todos estos procesos. Entonces, ¿qué es eso del ciclo circadiano? El ciclo circadiano es nuestro reloj, ¿ok? Nuestro reloj metabólico, que funciona con la luz, que funciona con hormonas, que funciona con la comunicación entre varias zonas de nuestro cerebro. Entonces, todos esos factores, entre otros, por supuesto, se van a sincronizar y nos van a decir cuándo tenemos que dormir, cuándo tenemos que comer, entre otros. Entonces, uno de esos núcleos de esa zona que yo les acabo de mencionar es el que se conoce como núcleo supraquiasmático. Y este es parte muy importante de nuestro reloj metabólico de nuestro cuerpo. Este nos ayuda a secretar sustancias que nuestro cerebro se va a comunicar de dos maneras principales, con electricidad o mediante hormonas. Entonces, este núcleo va a secretar hormonas o va a secretar sustancias que ya sean hormonas o neurotransmisores para decirle a las otras zonas del cerebro cómo van a funcionar. Y nos ayuda a estar ya sea despiertos o dormidos. Entonces, por ejemplo, vean acá que nosotros en nuestros ojos tenemos detrás de nuestro ojo tenemos una capita que se conoce como retina, que ahí hay unos receptores que se excitan cuando, o reaccionan, ¿verdad? Cuando ven la luz. Entonces, cuando vemos la luz, resulta que le envían un mensaje a esta zona, en especial el núcleo supraquiasmático, y le dicen, hey, núcleo supraquiasmático, tenemos luz. Entonces, resulta que ese núcleo supraquiasmático va a decir, ok, si tenemos luz, no necesitamos dormir. Entonces, no vamos a producir una sustancia que se conoce como melatonina, por ejemplo, sino que vamos a producir otras sustancias que ya las vamos a ver en la siguiente diapositiva, que nos hacen mantenernos despiertos, como la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, ¿verdad? Eso que nos ayuda a pues, tener energía durante el día. ¿Qué pasa si esas células, ¿verdad? Dicen, uy, ya se está yendo la luz. Hey, núcleo supraquiasmático, se está yendo la luz. Entonces le envía una señal, ¿verdad? Y le dicen, pues estamos a oscuras. ¿Y ahora qué? Bueno, entonces el núcleo supraquiasmático le dice a otras partes del cerebro, ¿verdad? Bueno, liberemos melatonina y a nosotros nos relajamos y nos da sueño. Melatonina, entre otras sustancias, que nos ayudan a producir el sueño. Entonces, según lo que acabamos de ver, vamos a tener esos dos sistemas. O estamos despiertos o estamos dormidos. La patología o condiciones
anormales, es un cortocircuito entre esos dos sistemas, y pues que no estamos ni dormidos ni despiertos, ¿verdad? Como por ejemplo el sonambulismo, ¿verdad? Y la persona ahí anda caminando y anda haciendo cosas, pero no está consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Ya eso se va a la patología y eso es un cortocircuito, por así decirlo, entre esos dos sistemas. Entonces, cuando nosotros estamos despiertos, resulta que tenemos un sistema. ¿Y qué es un sistema? Bueno, es un conjunto de un montón de elementos que trabajan para un fin. ¿Y cuál es ese fin? Y pues mantenernos despiertos. Entonces, ese sistema tiene un nombre rarísimo que se conoce como sistema reticular activador ascendente, o por sus iniciales le podemos llamar SARA. ¿Ok? Entonces, resulta que al mantenernos despiertos vamos a producir esas hormonas o esos neurotransmisores, dependiendo, que se conocen como adrenalina, noradrenalina y serotonina. Esos en específico se conocen como neurotransmisores. Y luego vamos a estar después dormidos. Entonces, vamos a ver este despierto y yo sé que se ve como demasiados nombres ahí raros, pero en realidad es súper fácil. Resulta que cuando nosotros pues tenemos que estar despierto, ¿verdad? El hipotálamo activa un montón de nucleocitos que son los que yo les acabo de explicar, como, bueno, esos nucleocitos que liberan sustancias, ¿ok? Que se conocen algunas como orexinas, entre otras sustancias, ese es otro ejemplo, que a su vez en el tallo cerebral, que es una estructura específica de nuestro cerebro, va a activar o va a decirle al tallo, bueno, vamos a estar despiertos, entonces libérese esas sustancias de que nos hace mantenernos despiertos, porque si no vamos a pasar dormidos todo el día. Entonces el tallo lo que va a hacer es liberar noradrenalina, serotonina, acetilcolina, entre otros. ¿Qué pasa, digamos, cuando nosotros tenemos alergia y pues nos tomamos una pastilla para la alergia que da sueño? Bueno, lo que hace es inhibir un poquito este sistema y no activa lo suficiente, ¿verdad? Este sistema, y pues nosotros vamos a estar ahí medio somnolientos, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando tenemos que dormir, verdad? Cuando captamos pues, que necesitamos dormir, que ya no hay luz, que estamos cansados, etcétera. Bueno, resulta que cuando captamos que necesitamos dormir, se va a liberar, bueno, el hipotálamo me va a inhibir estas sustancias o les va a decir, bueno, no me libere las sustancias, ¿verdad? Las orexinas u otras sustancias que me van a hacer liberar las sustancias que me hacen estar despierto, sino que me va a liberar otras sustancias que me van a inhibir por completo de pues, la liberación de noradrenalina, serotonina, acetilcolina, etc. Y además me van a producir dos sustancias importantísimas que se conocen como adenosina y melatonina, que son las que nos van a ayudar a dormir, ¿ok? Y nuestro cuerpo a partir de ahí se relaja. Pero esto no es todo, o sea, no es solo la comunicación eléctrica, no es solo la comunicación de neurotransmisores, sino que además de eso, nosotros vamos a tener diferentes fases del sueño. Entonces, cuando nosotros nos dormimos, no es solo que ahí caemos y ya nos levantamos, no. Vamos a tener varias fases de nuestro sueño. Si ustedes ven y tienen esos relojes inteligentes, ahí ustedes les van a medir, que ahorita opino al respecto, ahí van a ver que pues, les miden sueño REM y sueño no REM y qué es esto. Bueno, resulta que nosotros tenemos, cuando nosotros nos estamos durmiendo, ¿verdad? Hay sueño profundo, sueño ligero, entre otros. Entonces, vamos a repasar un poquito qué significa esto. Resulta que esto es un ciclo y este ciclo se puede ir cumpliendo cada X cantidad de tiempo, usualmente son cada 90 minutos, pero varía de persona a persona y de edad, etcétera, que no vamos a entrar mucho en detalle ahí. Entonces resulta que nosotros tenemos dos fases principales del sueño, el sueño no REM y el sueño REM. ¿Y qué es eso de REM? O sea, ¿qué son esas iniciales? Resulta que cuando nosotros estamos dormidos, y si ustedes han visto, por ejemplo, sus mascotas, ¿verdad? O alguna persona, aunque es un poco raro quedarse viendo una persona durmiendo, ¿verdad? Ustedes ven que mueven los ojitos, ¿verdad? Entonces, eso es fases no REM, Rapid Eye Movement, ¿verdad? Que es movimiento rápido de los ojos, o no movimiento rápido de los ojos. Entonces, o muevo los ojos o no muevo los ojos. Esas son las dos fases. Entonces, en la fase de que no muevo los ojos, existen cuatro fases o cuatro, se puede dividir en cuatro, que es la fase número 1, ¿verdad? Que es la somnolencia.
esa fase es poco reparadora, ¿verdad? Uno que, por ejemplo, está en clase y uno ahí cabeceando, bueno, ojalá no en clase, ¿verdad? Hay que poner atención, pero uno, qué sé yo, está viendo tele y dele, ¿verdad? Y uno se hace para todo lado y uno cabecea, ¿verdad? Ese sueño ligero que uno disminuye el tono muscular, ¿verdad? Por cabecea, qué sé yo, uno está en el bus y uno anda así, ¿verdad? Y aún uno percibe los estímulos, ¿verdad? Del entorno, qué sé yo, que alguien se gritó, que el otro está escuchando música, que alguien entró por la puerta, etcétera. O sea, uno percibe todo eso. Y si nos despiertan, usualmente, ¿verdad? Pasa, a mí típicamente me pasa con mi mamá, ma, ¿estás dormida? No, yo jamás estoy dormida, ¿verdad? Estoy viendo televisión, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Este es como la somnolencia, ¿verdad? Si nos despiertan, nos negamos que estuviéramos dormidos, ¿verdad? Pero ahí estamos cabeceando. Uno no está dormido, uno está despierto, nada más descansando los ojos, ¿verdad? Y uno está, pierde un poquito el tono muscular y uno está atento al ambiente. Después existe la fase 2, que es el sueño ligero, que es una fase parcialmente reparadora. Aquí se empieza a disminuir lo que es la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio, ya uno empieza a suspirar, uno empieza a respirar un poquito más lento, esa frecuencia cardíaca va disminuyendo y algo muy importante es que empieza a descender lo que es la temperatura corporal. Y luego llegamos a la tercera y cuarta fase de el que se conoce como sueño profundo. Y aquí es importantísima. ¿Por qué? Porque se liberan hormonas de crecimiento, se liberan hormonas que nos ayudan a reparar todo lo que son nuestros órganos, a descansar nuestros órganos, aumenta el flujo en los músculos, el tono muscular, estamos completamente reducidos, completamente sin tono. Disminuye aún más la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el ritmo respiratorio, el cerebro comienza a generar ondas delta. ¿Y qué son esas? Bueno, también el cerebro nunca para, pero disminuye su intensidad de trabajo, ¿verdad? Entonces va a ir descansando. Y luego entramos en la otra fase que se conoce como la fase número 5, ¿verdad? O la fase REM, que es de sueño activo. Y en esta fase es la que se presentan, ¿verdad? Todos los sueños. Nosotros no tenemos tono, estamos completamente, ¿verdad? Sin tono muscular, completamente relajados. Las ondas cerebrales pueden ir aumentando su velocidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos soñando. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la frecuencia respiratoria. No sé si ustedes han visto cuando, por ejemplo, alguien está soñando, ¿verdad? Que lo persigue. Entonces empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar la respiración y entonces son sueños vívidos, ¿verdad? Y puede subir un poquito más la presión arterial. Entonces, estas fases tienen un porcentaje de nuestro sueño. La fase número 1 es un 5%, la fase 2 es un 50%, la fase 3 y 4 un 20% y la fase REM un 25%, y esto se va repitiendo conforme van pasando las horas. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, si nuestro cerebro se vuelve todo loco, ¿verdad? Si nosotros no estamos durmiendo bien, o qué pasa con este sueño, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hay un desfase en estas fases del sueño, como yo les digo cortocircuitos, viene lo que se conoce como parasomnias. Parasomnias son alteraciones del sueño, por ejemplo, el sonambulismo, la enuresis, ¿verdad? Que son micciones o las personas, ¿verdad? Se orinan más allá de los 4 o 5 años y usualmente puede estar causado por estrés o presión. El bruxismo, que eso es una de las cosas más comunes, ¿verdad? Que es lo que llaman rechinar los dientes y uno se levanta con un dolor de cabeza, un dolor de cuello, de oído, de mandíbula, ¿verdad? Y realmente cansado porque es toda la noche dele, ¿verdad? Y también existen lo que son los terrores nocturnos, usualmente son en niños pequeños, y esto ocurre en la fase 3 y 4, ¿verdad? En la fase aquí, en sueño profundo 3 y 4, que es la fase no REM. Entonces, estas son las parasomnias, no voy a entrar pues mucho en eso, ¿verdad? Porque hay un montón de trastornos y condiciones, ¿verdad? Que pues si uno está muy estresado, ¿verdad? Uno no puede dormir, uno no se relaja, uno anda dando vueltas y vueltas al asunto, o si uno sufrió, por ejemplo, alguna situación especial en su vida, algún trauma, etcétera, pues tiene repercusiones a nivel de su salud y no solo mental, ¿verdad? Sino física, que nos puede afectar pues el sueño, ¿verdad? Entonces son estas condiciones, ¿verdad? Que no nos dejan dormir. Otra cosa muy importante es
esta fecha es importante para la humanidad porque el 22 de octubre de 1879 se encendió por Thomas Edison el primer bombillo. Y eso nos cambió completamente la vida. Si ustedes ven o leen en los documentales o en los libros, antes, pues uno se levantaba con los pajaritos y dormía con los pajaritos, ¿verdad? Y uno aprovechaba mucho lo que era la luz después del sol, porque no tenía otra cosa. Entonces, una vez que se instauró la electricidad, nuestra vida cambió completamente. Y aquí siempre vengo o me gusta hacer una referencia o dar un énfasis en una situación que está pasando muchísimo. Cada vez pues nosotros estamos durmiendo menos y cada vez le damos menos importancia al sueño. Y las exigencias van aumentando completamente conforme pasan el tiempo. Entonces nosotros cada vez tenemos que estudiar más, cada vez tenemos que ser una excelencia académica, en nuestro trabajo tenemos que dar cada vez más, las exigencias con la familia son cada vez más, que paseamos, que nos vamos de fiesta, que, bueno, etcétera. El que haya electricidad nos ha hecho que nuestra vida, pues, social, familiar, laboral, entre otros, se extienda más allá de las horas que nosotros dormíamos usualmente. Y esto ha causado muchos trastornos del sueño, muchas depresiones, mucha ansiedad entre pues, nuestra sociedad. Y se ha vuelto una situación muy compleja porque inclusive hay una cultura de no dormir. El hecho de que usted se sienta cansado en su trabajo, que se sienta saturado, es completamente válido. Y usted el hecho de que quiera dormir es completamente válido. Pero lastimosamente se está dando mucho la situación de que si usted quiere dormir, pues lo catalogan como vago. Y estoy hablando, ¿verdad? No de las vagancias, ¿verdad? De que usted está en clase y, ay, profe, chao, me quiero dormir. No, no. O sea, el hecho de que usted ya cumplió su jornada, ya cumplió sus objetivos, si usted quiere descansar, a veces le dicen, ¿cómo que no va a trabajar el fin de semana? ¿Cómo que no se va a llevar trabajo a su casa? ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, se ha dado mucho que se sataniza el dormir y lo catalogan pues, a las personas como vagas, pero en realidad eso no debería ser así. Entonces, siempre hago la acotación de pues, que por salud mental también uno tiene que dormir. Vean lo que descubrió ese señor en las cavernas, ¿verdad? Hay alucinaciones, hay depresión, hay trastornos mentales. Ahorita vamos a ver todas las consecuencias de qué pasa cuando nosotros no dormimos, ¿verdad? Y además, pues están los benditos, ¿verdad? Celulares y todo lo que son ondas de luz. Entonces, el dormir con un televisor, el dormir con un celular, ¿verdad? Como estamos aquí, ¿verdad? Personas normales y yo a las 4 de la mañana luchando contra el sueño, viendo, no sé, TikToks o videos, ¿verdad? Que jamás en la vida yo voy a hacer, pero ahí estoy pegada, ¿verdad? Entonces, el hecho es que nosotros cada vez estamos dándole menos importancia al sueño y es completamente importante para nuestro organismo desconectarse. Como cualquier otro aparato electrónico, ¿verdad? Que a veces hay que apagarlo, desconectarlo, ¿verdad? Porque si no, se traba, se satura, no funciona. Entonces, ¿qué hace uno? Apagar. Y siempre, ¿verdad? Bueno, a mí, siempre que se me daña la computadora o algo, siempre la apago y la enciendo y ya funciona. Entonces, con los humanos somos iguales, ¿verdad? O sea, necesitamos ese botón de apagado y necesitamos saber cuándo decir hasta aquí, ya dejo el celular, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí viene un tema que ya vamos a ver un poquito más adelante, que se conoce como higiene del sueño. Entonces aquí nada más pongo un ejemplo de una clasificación de patologías o parasomnias según las fases del sueño, ¿verdad? Que viene aquí lo que es la parálisis del sueño, ¿verdad? Que es entre la fase, voy a devolverme un segundito, aquí la fase 5, ¿verdad? O 3 y 4, ¿verdad? Que sucede en un desfase acá, que nosotros estamos completamente dormidos, pero nuestro cerebro ya se activó, regresó, qué sé yo, a la fase número 1 o ya está despierto, y nosotros no nos podemos mover, ¿verdad? Y entonces entre más nos estresamos, más dura saliendo del cerebro de ese cortocircuito. A cualquiera de nosotros nos puede pasar, usualmente la parálisis del sueño da cuando nosotros estamos en periodos de muchísimo estrés. Lo que hay que hacer usualmente es relajarse, ¿verdad? Y evitar pues, cualquier estímulo, hacer respiraciones, cerrar los ojos, etcétera. Eso va a ayudar muchísimo con lo que son las parálisis del sueño. Ok. Resulta que
nosotros tenemos, y vean qué importante, y hagan su propia, una autoevaluación de cómo están ustedes. Esto es las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de más o menos cuánto tenemos que dormir nosotros. Los recién nacidos de hasta los 3 meses, más o menos de 11 a 13 horas. Esto incluye todas las siestas, ¿verdad? O sea, es el total por día. Si usted, qué sé yo, durmió 1 hora, entonces pues ahí le suma. Y antes de seguir, quiero hacer una acotación, y es que esto es algo general, ¿verdad? O sea, hay sus excepciones y hay sus condiciones. Por ejemplo, niños con autismo suelen dormir menos, entre otras condiciones, ¿verdad? Esto es algo general, y no, si son pues padres de familia, no se estresen porque su hijo durmió 9 horas con 59 minutos y no 10, como dice la Organización Mundial de la Salud. No, no, o sea, hay que relajarse, ¿verdad? Esto es algo que se generaliza, esto es un estimado. Entonces, infantes, por ejemplo, de 4 a 11 meses, de 10 a 11 horas, niños de 1 a 2 años, de 9 a 10 horas, preescolares, de 8 a 9 horas, escolares de 6 a 13, más o menos 13 años, perdón, de 7 a 8 horas, adolescentes de 14 a 17, 7 horas, y más o menos de 18 en adelante van un aproximado de 6 a 8 horas. El adulto mayor es muy interesante, al igual que el adolescente. Bueno, en el adulto mayor lo que pasa es que esos sueños profundos se van a ir disminuyendo y van a tener más sueños superficiales. Entonces eso se va a ir reduciendo lo que son las horas. Entonces aquí vienen los principios básicos para lo que es ese término que acabamos de mencionar, que se llama higiene del sueño. Entonces, ¿qué hago yo para poder dormir bien, sin tomar pastillas, sin medicarme, ordenarme? ¿Cómo hacemos para ordenar ese sueño? Entonces, aquí viene lo que se llama la higiene del sueño, o el tema de la higiene del sueño. Entonces, ¿qué es eso? Son esas prácticas que nosotros tenemos que tener para poder dormir bien. Entonces, la primera es tener un entorno adecuado. Ok, si usted no tiene un colchón apropiado, ¿verdad? Si está ahí el colchón metiéndole la varilla cada rato, ¿verdad? Obviamente no va a dormir bien. Si usted no tiene una almohada apropiada que pues esté fresca, o usted se sienta cómoda, ¿verdad? Que a veces hay almohadas que uno le deja ahí el cuello en ángulo de 90, ¿verdad? Y uno termina terrible. Obviamente usted no va a descansar. Si usted no tiene un cuarto ordenado, si el cuarto no es ventilado, es sumamente caliente, usted no va a poder dormir, porque vean que, y yo lo mencioné, que en las primeras fases del sueño se reduce la temperatura. Entonces, al tener un cuarto fresco, un cuarto bien ventilado, va a ayudar a inducir apropiadamente el sueño. Entonces, ustedes acomodan su cuarto. Por eso la mamá, ¿verdad? O el papá siempre le dicen, que acomodes tu cuarto, ¿qué es esto, verdad? O está el dicho donde está el orden, ¿verdad? Está la tranquilidad. Entonces, ordenen su cuarto, hay que tender la cama, ¿verdad? Preparar el entorno. Seguir un ritual para dormir. Entonces, usualmente se recomienda dormir siempre a la misma hora, para acostumbrar al cuerpo, o ese relojito, ¿verdad? A veces el cuerpo dice, hoy me acosté a las 6, mañana a las 9, el otro día a las 12, otro día pues me desperté a las 11 de la mañana, porque es esto, ¿verdad? O sea, pongámonos de acuerdo entre el cerebro y lo que nosotros estamos haciendo, porque el cerebro, ¿verdad? Dice, no tengo la menor idea de cuál es mi hora, ¿verdad? Entonces, hormonas por aquí, hormonas por allá, neurotransmisores por aquí, y se hace un enredo que se vuelve loco, ¿verdad? Y se hace un cortocircuito. Entonces, ¿cómo se ayuda para tener ese ritual de sueño, verdad? Bueno, primero marcar las horas, más o menos 1 hora, ¿verdad? Más o menos 30 minutos, y en especial los adultos mayores, ¿verdad? Marcar la hora para dormir. Bueno, apaguemos el tele, apaguemos celulares, apaguemos la computadora, dormir sin eso, ¿verdad? Que ya ahorita lo voy a mencionar. Y un baño caliente, poner música relajante, algún té antes de dormir, o infusión, ¿verdad? Antes de dormir. Cuidar la dieta, en especial ingerir alcohol. El alcohol me ayuda a que esas fases del sueño tengan cortocircuitos, o que uno no caiga con tanto equilibrio en esas fases del sueño, y pues, ¿verdad? Obviamente puedo tener sueños, pesadillas, sueños vívidos, puedo tener hasta parálisis del sueño, ¿verdad? Y por supuesto, evitar comer mucho de noche. Se recomienda por lo menos esperar de 30 a 1 hora después de haber cenado, y evitar irse con hambre. Entonces los extremos son malos, o como mucho, ¿verdad? Que uno dice, Dios mío, me acosté y me siento la costilla, la hamburguesa o el chifrijo, lo que sea, ¿verdad? Que va subiendo por aquí y uno hasta que se tiene que sentar.
yo sé, a lo que entiendo, la mayoría de ustedes son jóvenes, ¿verdad? Pero ya después de los 30 ese reflujo, ¿verdad? Es real. O dormir con hambre, ¿verdad? Por supuesto, uno no concilia el sueño, bueno, al menos la mayoría de la gente, y menos yo, ¿verdad? Yo digo, uy, qué rico, una galleta, o qué rico, me voy a tomar un té, o, ¿verdad? Y ya uno ya, ¿verdad? No duerme. No tomar estimulantes en la tarde. Si ustedes tienen trastornos del sueño, bueno, aquí en Costa Rica está muy dado de pues tomar el cafecito, ¿verdad? En otros lugares tomar té, pero si ustedes empiezan a tener trastornos del sueño, pues no se recomienda de, pues, consumir té o cositas que tengan estimulantes, ¿verdad? Ni ese red, bueno, no sé si puedo mencionar marcas, pero bueno, estimulantes. Dejémoslo ahí. Porque pues nos va a activar y nos va a hacer que se libere adrenalina, no adrenalina, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo está todavía produciendo esos neurotransmisores, ¿verdad? Y no nos deja relajarnos adecuadamente. Practicar ejercicio, más o menos, bueno, la Caja Costarricense del Seguro Social recomienda 30 minutos mínimo de ejercicio por día. Ustedes pueden hacer más, ¿verdad? Y se recomienda más o menos esperar o no hacer ejercicio por lo menos 4 horas antes de acostarse, para poder conciliar apropiadamente el sueño. Bueno, ya el alcohol, lo mencioné. No abusar de siestas, por supuesto. O sea, si usted toma una siesta de 1 de la tarde a 5 de la tarde, van a ser las 11 de la noche y ustedes van a estar con los ojos así mega abiertos. Se recomienda de siesta, si ustedes realmente están muy cansados, de 20 a 30 minutos. Entonces, si ustedes se sienten, están estudiando, se sienten súper embotados, pongan 20, 30 minutos, que incluso es bueno para que ese cerebro se relaje, ¿verdad? Y se consolide la memoria, pero no pasar más allá de los 30 minutos. Si no logra conciliar el sueño, levántese. Y levantarse no es ir directamente al celular o encender el televisor, porque acuérdense que el televisor y el celular tienen esas ondas de luz que nosotros habíamos hablado que en la retina tenemos esos receptores, ¿verdad? Que van a captar esas ondas de luz y le van a decir, ¿verdad? Al hipotálamo, ¿verdad? Esos núcleos que mencionamos, ¡hey, hay luz, ¿verdad? Entonces, por supuesto que uno nunca se va a dormir. Eventualmente uno puede dormirse, ¿verdad? Pero no, uno no va a tener ese sueño delicioso, ¿verdad? Como uno debería tenerlo. Entonces usted se levanta y ¿qué puede hacer? Bueno, enciende una luz, usualmente se recomiendan luces amarillas o luces bajas, y empiezan con alguna técnica de relajación o leer algún libro, ¿verdad? No se recomienda el uso de nada electrónico. Entonces aquí vengo con este tema. Usualmente aquí en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, yo hablo de Costa Rica porque pues no he tenido la experiencia en otros países del mundo, me imagino que Centroamérica es igual, pero está la práctica de arrullarse con el televisor. O sea, pocas personas que conozco aquí, pocos pacientes no tienen televisor en el cuarto, ¿verdad? Entonces está eso de uno, ¿verdad? Acostarse y es esa balacera, ¿verdad? A la mitad de la noche que uno dice, Dios mío, ¿será verdad? ¿No será verdad? Aquí viene el narco, ¿qué es esto, verdad? O sea, esas cuestiones, ¿verdad? Y uno no sabe qué es lo que está pasando y pues uno no descansa, ¿verdad? O incluso uno se mete dentro de la novela que están dando ahí a medianoche o dentro de la película, ¿verdad? Uno ahí con no sé, Vin Diesel ahí subido en el carro, ¿verdad? Uno sueña, ¿verdad? Con eso y pues es terrible. Otras personas, bueno, que no se recomienda mucho, ¿verdad? Pero les relaja después el televisor, lo que se recomienda es que pongan el timing, ¿verdad? Por lo menos 20 minutos, 15 minutos y ya que el televisor se apague para que no esté esa luz constante, ¿verdad? Parpadeo ni el sonido pues mientras ustedes duermen. Lo ideal es no tener televisor ni nada electrónico dentro del cuarto, pero bueno, si usted tiene tele, por lo menos ponga el timing. Y la otra cosa es los celulares, ¿verdad? Uno dice, bueno, sí, está en vibración, pero a todos nos ha pasado y hasta a mí me ha pasado, ¿verdad? Que tengo el celular en vibración, un mensaje vibra y yo lo ignoro. Pero ya cuando van por 7 mensajes, ¿qué hace uno? Pues ve el celular y uno dice, pues, ¿qué pasó, verdad? ¿Cuál es el chisme o qué está pasando, verdad? ¿Qué es esto? Entonces uno ve y ya pues se corta toda esa inducción, se cortó la fase del sueño y empieza de cero. Acostarse y levantarse siempre a la misma hora, ¿verdad? Y despejar la cabeza. El estrés, preocupaciones, el enfado puede interrumpir el sueño. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero me gusta mucho, que a veces uno pues, se acuesta dándole vueltas a ciertas situaciones. Todos tenemos problemas,
absolutamente todos, no hay vida perfecta, bueno, hasta el momento no conozco a nadie que tenga una vida perfecta, y después una vez se pone a pensar en la noche, ¿verdad? Cuando ya termina el ajetreo del día, que el trabajo, que esto, que el examen, que estudiar, que dar clases, que trabajar, bueno, uno ya llega a la casa y en la cama y uno dice, ay, pucha, ¿qué voy a hacer con esto? Y uno le da vuelta, ¿cómo puedo ayudar a fulanito? ¿Cómo puedo hacer esto? Que las deudas, que esto, ¿verdad? Intentar, bueno, no hacerlo en la cama. Si usted quiere pensar, ¿verdad? Se va a una mesa, pone un papel, hace un esquema de prioridades, ¿verdad? Pues las prioridades, ¿verdad? Todos tenemos emergencias, entonces pues intentar poner una lista de prioridades y cómo lo vamos a abordar, y ya cuando se va a su cama, deje eso en su mesa. O sea, porque si no, nuestro cerebro va a seguir pensando y uno va intentando buscar una solución y empiezan esos sueños, y pero es esa cosa que uno no lo deja dormir. Entonces intenten meditar, intenten despejarse, intentar leer algo bonito, pensar en algo bonito, o como dicen, soñar, ¿verdad? Soñar no cuesta nada, entonces ustedes dicen, ay, voy a soñar con mi casa algún día, voy a soñar con que ya termine mi carrera, que qué bonito esto, ¿verdad? Intenten como despejarse y liberar ese estrés. Y no intentar llevarlo a la cama, ¿verdad? Ni acostarse enojado. Entonces, la frase que me gusta mucho, que no me acuerdo, es que si el problema no tiene solución, entonces ¿para qué uno se preocupa? Y eso es muy cierto. A veces uno le da vueltas y vueltas a las cosas y realmente uno, pues, no puede hacer nada. Por ejemplo, pues si ya, qué sé yo, algo pasó o qué situación pasó y no puedo absolutamente nada cambiarlo, bueno, ¿y para qué me voy a preocupar? Entonces hagamos el plan de qué vamos a hacer a raíz de esta situación, ¿verdad? Y más o menos esto es de Estados Unidos, del 12 al 15% de las personas sufre algún trastorno de sueño. Entonces, ¿qué pasa si uno no duerme bien? Y aquí vengo con varias cositas que son importantes a nivel metabólico y a nivel de salud, que importante es tomar en cuenta. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no dormimos bien? Se le van a liberar hormonas, ¿verdad? Y esas hormonas pues, nos ayudan a evitar bajar de peso, aumento de peso. O sea, no es que con un día que yo dormí mal, ¿verdad? Ya es culpa de los 20 kilos de más que tengo, ¿verdad? O sea, no pongamos esas excusas. Entonces, ya conforme ustedes tienen un proceso, ¿verdad? De bajar de peso, hay veces que pues uno se estanca. Entonces, el no dormir, ¿verdad? No nos ayuda. Riesgo de diabetes, riesgo de hipertensión, se debilita el sistema inmune, da ansiedad y depresión, por supuesto. Si uno no duerme bien, uno al día siguiente está, ¿verdad? Sí, uno súper reactivo, uno no quiere saber de nadie, no me hablen, no me toquen, no me vean porque necesito dormir, ¿verdad? Son esas chichas, ¿verdad? Que a uno le dan terribles. Y empeora la función cognitiva. Se dice que más o menos después de 72 horas uno tiene una función cognitiva pésima, los reflejos disminuyen, etc. Y aquí vienen con todas estas cuestiones, ¿verdad?, de riesgos cardiovasculares. El hecho de que uno esté obeso puede provocar lo que son apneas del sueño, ¿verdad? Que uno deja de respirar, y nosotros tenemos unas estructuras en el tallo cerebral que detectan cuando uno deja de respirar. Entonces, ¿qué es lo que hace el tallo? Le dice a los pulmones, hey, y al cerebro, hey, no estamos respirando, ojo aquí. ¿Y qué pasa? La persona se despierta, ¿verdad? Con ese susto. Y eso evita pues, que la persona duerma bien. Y además, o sea, tras de que, ¿cuántos piensen en su familia, cuántos diabéticos, hipertensos, obesos hay en su familia? Si Dios quiera que ninguno de ustedes pues, padezca de esas enfermedades, pero y si padecen, imagínense que no están durmiendo bien, ¿verdad? O si pues ustedes ya tienen algún problema, ¿verdad? Y tras de que ustedes tienen algún problema, no están durmiendo bien, están empeorando esa situación. Acuérdense que yo les mencioné de las hormonas, ¿verdad? Noradrenalina, adrenalina, serotonina. La serotonina funciona, o se dice que es la hormona de la felicidad. Entonces, si ustedes no están durmiendo bien, se reduce, ¿verdad? Todo lo que son esas hormonas que nos ayudan a estabilizarnos emocionalmente, ¿verdad? Entonces, intenten mantener un estilo de vida, perdón, saludable, dentro de la medida de lo posible. Yo sé que pues, la vida de estudiante es durísima, créanme, yo también fui estudiante y sigo siendo estudiante. Uno no para de estudiar, pero uno necesita organizarse, y hay ciertas cosas que son prioridades en la vida, y parte de la buena alimentación, el ejercicio, el dormir bien es una prioridad fundamental en nuestra vida, porque si no, uno no funciona, y si uno no funciona, uno no va a poder alcanzar
las metas, ¿verdad? Que uno quiere y uno no va a poder funcionar bien, no se va a sentir bien y ahí es donde empiezan los problemas de ansiedad y depresión, entre otros problemas cardiovasculares, infartos, eventos cerebrovasculares, entre otros, ¿verdad? Entonces, el dormir bien, ¿por qué dormimos? Porque lo necesitamos, nuestro cuerpo lo necesita, es una función básica como respirar, como alimentarse adecuadamente, es algo esencial de nuestro cuerpo. Entonces, vean la imagen que yo les dije, esto es lo ideal, esto es un buen final. El cerebro le pregunta a uno, ¿ya vas a dormir? Sí, ahora cállate. Ok, buenas noches. Y los dos están en sincronía. Entonces, no sé si tienen algún comentario, pregunta. Doctora Marcela, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante. Es muy, muy interesante. Sí, y te voy a comentar que Priscila dice que la frase es de Confucio. Perdón, la frase de Confucio. La Ay, frase de gracias, Confucio, gracias. sí, así que ahí le dimos las gracias a Priscila. Muchas Te voy gracias. a leer algunos de los comentarios y preguntas que tengo por acá y Claro, yo también tengo algunas preguntas. ¿Alguno de claro. ustedes que si quisiera preguntar con micrófono, por favor levantar la manito para poder darle el paso y pueda hacerle su pregunta a la doctora? Comienzo. Aquí Anita Cerda nos dice, con razón me despierto cuando prenden la luz. ¿Sí? Ajá. Aquí tengo otra. Elena Quintero pregunta, ¿qué pasa con las personas que sufren trastornos del sueño? ¿Cómo pueden recuperar cómo pueden recuperar un horario normal de su sueño? Bueno, ahí vienen los 10 consejos, ¿verdad? Que estuve dando, que nos vamos a regresar de los 10 principios básicos de la higiene del sueño, ¿verdad? Antes, yo soy como de la nueva generación de médicos, ¿verdad? Yo no soy de los que medica primero con tome pastilla y vaya a dormir. No, no. O sea, necesitamos entrenar al paciente. Entonces, si el usuario no tiene o no cumple estos principios básicos del sueño, yo le puedo dar a usted 50 pastillas de lo que quiera. Usted se puede poner todos los aceites esenciales que usted quiera, pero si usted me está durmiendo con el celular y está aquí, ¿verdad? O jugando videojuegos, no va a funcionar de nada. Más bien voy a empeorar ese trastorno de sueño. Entonces, lo principal, lo fundamental, principios básicos de la higiene del sueño, y si ya usted cumplió todos por un periodo de tiempo, 1, 2, 3 semanas, ¿verdad? Que acuérdense que nuestro cuerpo no es tan rápido, ¿verdad? Es como hacer ejercicio, usted, y pues el primer día está muerto, ¿verdad? Pero ya la tercera semana dice, bueno, ya la agarré, ¿verdad? Ya puedo, ¿verdad? Igual es con el sueño, es un entrenamiento, es un ejercicio. Entonces, por lo menos 2, 3 semanas, 4 semanas, y ya, si no, bueno, iniciamos con lo que es un tratamiento médico, ¿verdad? Que va a depender y hay que estudiar al paciente en qué fase del sueño estamos fallando, porque así va a ser el tratamiento y el abordaje, ¿verdad? Excelente. Esperemos haber contestado bien la pregunta de la compañera y que le haya servido su comentario. Gabriela nos dice, ¿qué pasa si uno duerme más de 8 horas? Yo esta semana estuve muy atareada y ayer me dio sueño tipo 9 p.m. y Nada, solo me nada. levanté en la madrugada como 1 hora y me volví a dormir y aunque intenté Qué rico, levantarme qué muy envidia. temprano, simplemente me sentí súper Sí, cansada. Me sí. levanté a las 12:40, pero me sentí súper aliviada porque durmió un montón. Sí, a veces pasa, o sea, como yo les digo, no importa un día, o sea, nada importa que un día, pues a veces el cuerpo, hay que escuchar el cuerpo, ¿verdad? Y a veces el cuerpo le dice a uno, necesito dormir, porque uno viene, ahí viene la otra teoría que no toqué, pero está la teoría de la deuda de sueño. Resulta que existe esa teoría que viene a pues al tema, ¿verdad? Que resulta que nosotros, se puede acumular la adenosina en nuestro cuerpo y lo que pasa es que, bueno, entre otras sustancias, y lo que pasa es que estas, cuando se acumulan cuando nosotros estamos despiertos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bajan niveles en sangre solamente cuando nosotros dormimos. Entonces, eso es lo que dice la teoría, que si uno no duerme bien, esas sustancias siguen en concentraciones muy altas en nuestro cuerpo y uno no descansa, ¿verdad? Uno no puede dormir bien. Entonces, a veces es bueno, qué dicha que se desconectó y qué dicha que pudo dormir, ¿verdad? Porque a veces hay que desconectarse y el cuerpo dice, lo pide. No pasa nada si uno pues duerme un ratillo más, pero que no sea la constante, ¿verdad? O sea, que no sean todos los días de uno dormir
a las 12 o dormir 12 horas, 14 horas, ¿verdad? Como hacen a veces los adolescentes. No, o sea, entre más viejillo es uno, más estructurado tiene que ser uno en los horarios del sueño. Y si usted está agotado, pues dése su espacio, ¿verdad? Es completamente válido. Aquí dice Priscila, ¿por qué es más fácil quedarse dormido cuando se lee un libro? Aunque la lectura esté muy entretenida, perdón, a veces tenemos un libro, una novela, y uno quiere seguir leyendo a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa, casi que llegar al final, Sí, pero pero no. en general leer te induce al sueño, Ujú. creo que te relaja. Exactamente, porque el leer es una actividad usualmente placentera, ¿verdad? No sé que uno esté estudiando algo que no le gusta, alguna materia, ¿verdad? Que uno dice, uy, ¿verdad? ¿Qué es esto? Pero no, usualmente es algo placentero y no tiene que ver con ondas de luz, ¿verdad? No tienen que ver con esos estímulos de esos receptores en la retina que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Entonces el cerebro no recibe pues esos estímulos y pues entra más fácil a lo que son las fases del sueño. Está con, sí, Ahí no. sí, ahí tengo otra pregunta, otro comentario de Ilse. Nunca duermo en paz. Siempre pienso en algo y lo que hago es ponerme a jugar con el celular para Ay, ahí dormirme. está. Y en el día Ay, paso con sueño. ay, muchacha de Dios. Vean que regresamos. Usted, en vez de los 10 principios básicos, voy a decir los 10 mandamientos. Entonces usted está cometiendo un pecado mortal, ¿verdad? Y pues está utilizando, pues, cosas electrónicas, ¿verdad? Cuando no se debería. Y es un ciclo vicioso, ¿verdad? O sea, tengo sueño, me voy a dormir, voy a hacer, ¿verdad? Y no, o sea, el cerebro no descansa. Lo que le recomiendo a la compañera que acaba de escribir, intente estructurarse con estos 10 mandamientos, ¿verdad? No principios, sino mandamientos. Correctísimo. Bueno, aquí gracias doctora por responder las preguntas. Yo le tengo preguntas, doctora. Le Adelante. tengo la pregunta porque yo soy mamá de un chico adolescente y ¿por qué duermen tanto los adolescentes? Bueno, Es los algo adolescentes, increíble. sí, los adolescentes pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Eh, a veces duermen mucho, pero el sueño de ellos no es tan profundo y eso, bueno, hay causas hormonales, ¿verdad? Que acuérdense que pasa con adolescentes, o sea, son esos estironazos, a veces el cuerpo ocupa dormir, o se ocupa liberar más la hormona de crecimiento, etcétera, ¿verdad? Y otra cosa es que, pues a nivel de conducta de los adolescentes, ellos usualmente se encierran más en el cuarto, ¿verdad? Entonces, a veces duermen más, pero no significa que estén durmiendo bien, ¿verdad? Por estar encerrados en el cuarto. Entonces aquí viene lo del mandamiento, ¿verdad? Crear un entorno adecuado, o sea, su cuarto es para dormir, ¿verdad? Pero el adolescente come, estudia, vive, que uno dice, Dios mío, o sea, salga de ahí porque eso ya huele a encierro de león, ¿verdad? Entonces pasa mucho eso, ¿verdad? Y puede ser, bueno, es conductual y es hormonal, ¿verdad? Y más ahora en pandemia, Ah, clases en el cuarto, bueno, los oh, videojuegos en el cuarto, sí. no salen, no No salen. Y salen eso del es cuarto. importante que salgan, ¿verdad? O sea, el hecho de cambiar de ambiente, porque si no puede generar eventualmente ansiedad y depresión. Y esto se está viendo mucho en la pandemia, ¿verdad? Y a todos nos pasa que uno dice, Dios mío, me siento encerrado, o sea, necesito un espacio, ¿verdad? Aunque sea significativo, aunque sea simbólico, ¿verdad? No significativo. Este es mi espacio para trabajar, ok, me voy a levantar y voy a irme a comer a otro lado, pero estar siempre en el mismo lugar, siempre en el cuarto, siempre que como en la cama, estudio en la cama, trabajo en la cama, o sea, no, ¿verdad? No es por su salud mental apropiado, ¿verdad? Y esto da ansiedad y esto hace que dormamos mal y dele, ¿verdad? O sea, y dormimos mal y nos da más ansiedad, y, ¿verdad? Y regresa, es terrible, ¿verdad? Entonces, tanto adolescentes como todos en realidad, porque todos estamos viviendo esta pandemia, eso es una recomendación en general. Y la otra pregunta que le tengo que anotar aquí, doctora, muchas personas, bueno, tanto estudiantes también que pasan noches estudiando, estudiantes que son padres, madres o tienen trabajos en el día y estudian de noche o viceversa, o estos trabajos que son de turnos nocturnos, que tienen que pasar toda la noche trabajando y al día siguiente es la hora de descansar. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo en eso que no es natural?
para nuestro organismo. Sí, a nosotros también nos pasa como médicos que tenemos esos horarios loquísimos que a veces uno 24 horas sin dormir y después trabaja y después el otro turno, ¿verdad? Y en especial gente que trabaja turnos mixtos, que está 3 días de noche y otros días un feriado y después de día, ¿verdad? Eso pasa mucho y los trastornos del sueño y los trastornos de ansiedad en general son muy frecuentes en este tipo de personas. Lo que hay que hacer es intentar estructurar el sueño cuando se puede, ¿verdad? Entonces, si usted le tocó dormir en la mañana, bueno, preparémonos como si estuviéramos en la noche. Nos bañamos, nos ponemos pijamas, cerramos las cortinas, eliminamos el ruido y vamos a dormir, ¿verdad? Porque si no se genera esa ansiedad de anticipación de en 4 horas tengo que dormir, uy, me tengo que dormir ya, porque si no ya me tengo que ir, ¿verdad? O sea, no, necesitamos estructurarnos y si no hay una estructura, pues va a generar eso, ¿verdad? Que no vamos a poder dormir. Es difícil con el estudio, ¿verdad? Y con eso no voy a decirles que pues, los 10 principios básicos, ¿verdad? Nos van a ayudar. A veces pues uno ocupa una ayudita, ¿verdad? Pero siempre iniciar escalonadamente con los medicamentos, iniciar pues, con algo natural, que un tecito de tilo, que lavanda, que pongamos los aceites esenciales y bueno, si ya nos sirvió estructurándoles y poniendo cosas pues, naturales, ya necesitamos acudir a un médico, ¿verdad? Porque todo lo que es la melatonina y todo lo que es pues, otro tipo de medicamentos sí tiene que ser medicado y porque, ¿verdad? Dependiendo de la edad del paciente, dependiendo si le cuesta dormirse o le cuesta despertarse, así va a ser el tipo de medicamento. Entonces, ¿verdad? Es importante, si ya estructurándonos no lo logramos, pues ya queda. Y si igual, escuchar el cuerpo, esa pregunta me gustó mucho de la persona que la hizo. Si su cuerpo necesita dormir, duerma, descanse. Es válido hacer una pausa en su vida y decir, ok, necesito descansar, necesito despejar, porque eso va a disminuir la ansiedad, va a disminuir la tensión y ya usted como persona se va a sentir pues un poquito mejor, ¿verdad? Sí, ahí es muy importante, ¿cierto?, escuchar lo que nos dice el cuerpo. Hay que darse ese momento también, es súper Y es válido, necesario y no y es, es o sea, no válido. hay que sentirse culpable, o sea, porque uno dice, uy, pucha, yo no estoy rindiendo y sutanito sí, el otro sí, puedo estudiar hasta las y yo no puedo, no me puedo concentrar, no, o sea, todos somos diferentes y es válido sentirse cansado. Ahí es donde venía el comentario de que se está satanizando, ¿verdad? Eso de sentirse cansado, o sea, ¿cómo es posible que yo a mis 20 años me sienta cansado? No, o sea, es válido, nos sentimos cansados y hay un montón de factores el estrés, los factores familiares, la personalidad de uno, la cantidad de receptores de uno, la cantidad de hormonas, cómo uno maneja el estrés. Hay un montón de factores y es válido sentirse cansado y es válido descansar. Y Sí, no hay que sentirse culpable. ahí hay que darse el permiso. Tenemos a Exacto. Priscila que dice, pregunta si tener anemia leve da mucho sueño, y Angeli pregunta, ¿cómo saber que el dolor de cabeza es por falta de sueño? Tenemos ahí dos preguntas. Ok, bueno, la primera, la anemia sí puede dar cansancio, ¿verdad? No sé a qué se refiere con leve, pero anemia usualmente es menos de 12 y ya anemia per se es símbolo de que uno se sienta cansado, ¿verdad? Entonces, si tiene anemia, mejor vaya, revísese a ver qué tipo de anemia y por qué está teniendo anemia, ¿verdad? Porque la anemia no es una condición usual a menos que sea hereditaria, pero ya esos son otros 100 pesos. Entonces, sí da sueño, ¿verdad? Y sí le recomiendo que asista donde un médico. Pues los dolores de cabeza es muy interesante porque hay un montón de tipos de dolores de cabeza. De hecho, iba a darles la charla de dolores de cabeza, pero me pareció un poco más interesante o más actual, digamos, lo del sueño. Pero hay miles de tipos de dolor de cabeza y parte de esos dolores de cabeza son dolores de cabeza tensionales, ¿verdad? Entonces, los tipos de dolores de cabeza tensionales son esos dolores de cabeza que duran días, que son necios, que van y regresan, ¿verdad? Que uno usualmente mueve la cabeza y es ese dolor, ¿verdad? Que uno siente como si el corazón estuviera dentro de la cabeza, ¿verdad? Y esos son dolores como necios, ¿verdad? Y son dolores que usualmente uno sabe que es un dolor de cabeza normal porque uno lo ha tenido varias veces y más si uno es migrañoso, ¿verdad? Uno ya, ay, pucha, ya viene la migraña, ¿verdad? Uno se conoce. Los dolores de cabeza que no son normales bajo ninguna circunstancia son dolores de cabeza que usted cuando defeca, ¿verdad? O cuando puja, ¿verdad? Eso de pujar se llama valsalva, nosotros lo llamamos así.
un dolor de cabeza que usted jamás ha tenido en su vida, un dolor de cabeza súbito, o sea, rápido, ¿verdad? Dolores de cabeza sumamente intensos que usted dice es el peor dolor de cabeza que yo he sentido en toda mi vida por siempre, o sea, ¿qué es esto? Esos dolores de cabeza hay que ponerles atención, ¿verdad? Los dolores de cabeza por falta de sueño son esos dolorcillos, uno se toma un par de acetaminofén, descansa y ya mejora, ¿verdad? Son dolores completamente necios y con esas características, ¿verdad? Lo que no son normales son lo que acabo de mencionar y siempre hay que poner atención. Hay, como digo, miles de dolores de cabeza que perfectamente hay, por ejemplo, migrañas complicadas, que uno parece que le está dando un evento cerebrovascular, por ejemplo, un derrame, y que son realmente migrañas, pero, o sea, siempre hay que tener muchísimo cuidado con los signos de alarma que yo acabo de mencionar. Y aquí, bueno, ya con la última pregunta, Bren dice, ¿y por qué me levanto con dolor de cabeza? ¿Es normal levantarse con dolor de cabeza? Dice, si durmió mal, puede ser, ¿verdad? Por cansancio, pero levantarse, o si es un dolor de cabeza tensional, pero hay que ver qué tipo de dolor de cabeza es el que tiene, ¿verdad? Y si es normal en usted, si el dolor, o sea, cuáles son las características de ese dolor de cabeza, hay que analizarlo bien. Si es un dolor de cabeza y pues si usted está muy estresado, no ha dormido bien, puede que usted se levante con ese dolor de cabeza, ¿verdad? Pero hay que valorar. Yo sí le aconsejo mejor que vaya a consulta a ver si es muy normal o cómo es ese dolor de cabeza, ¿verdad? O sea, de las características que acabamos de mencionar. Priscila dice, me identifico con el dolor de cabeza en el baño, se entume rápido. Brian dice, antes yo usaba el celular y me iba a dormir, pero al momento de despertar me sentía cansado. Luego cambié la rutina antes de dormir. Dejo el celular como 1 hora y ahí ahora me siento más energético. Bren nos da las gracias. Doctora, solamente comentarle a todos los estudiantes que nos están acompañando que esta charla queda grabada, se va a subir a la plataforma Estudia U del programa de vida saludable, se le entregará también a los coordinadores del programa para que cada uno la suba en su plataforma y además va a estar disponible en el canal de YouTube del programa de vida saludable UNED. Así que si quieren repasar la información, va a estar ahí. Para mí ha sido una charla súper gratificante, muy explicativa. El sueño es algo que creo que a todas las personas nos llama la atención. David dice, excelente charla, muy buena exposición. Marcela, doctora Marcela, darte las gracias por esta charla, por el compartir con nosotros. Gabriela, yo amé esta charla, dice, muy linda. Muchas No, con gracias todo gusto. también al área de Carmen Montes de Oca, de la Caja Costarricense del Seguro Social, por siempre estar acompañándonos y facilitándonos estas charlas en conjunto con el programa de vida saludable. Así que muy buenas tardes, a poner en práctica a partir de hoy todos estos consejos. Hoy es viernes, como dicen, el cuerpo lo sabe, El así que cuerpo lo espero, sabe. el cuerpo lo sabe, así que espero que descanse muchísimo. Muchas gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.